En las profundidades de la historia, enterrado en las arenas del tiempo, yace un secreto poderoso. Un secreto que Moisés, uno de los más grandes profetas, llevó consigo. Hoy nos embarcamos en un viaje revelador para descubrir este misterio oculto durante milenios. Este conocimiento, guardado celosamente por las antiguas escrituras, promete cambiar la percepción de nuestra fe y fortaleza espiritual. Si estás listo para desvelar la verdad que Moisés quiso que todo creyente supiera, acompáñanos en esta exploración histórica y espiritual sin precedentes. Prepárate para que tu fe se fortalezca y tu entendimiento se expanda. La revelación comienza ahora. Fascinantes hechos sobre Moisés que la mayoría de las personas desconocen. Número 1. Moisés solicitó a Dios que eliminara su nombre del registro divino de la vida. ¿Qué sucedió para que Moisés hiciera esta declaración? ¿Y qué lecciones podemos extraer de este episodio? Este evento tuvo lugar al mismo tiempo que la adoración del becerro de oro, y la parábola del becerro de oro arroja luz sobre la naturaleza humana y la tendencia de las personas a alejarse de su compromiso con Dios. Resulta irónico que mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí recibiendo los 10 mandamientos de Dios, los israelitas estaban quebrantando el primer mandamiento que prohíbe tener otros dioses, además de Dios. Los israelitas, impacientes por la ausencia de Moisés, en el monte Sinaí, decidieron crear un nuevo Dios para adorar. Para lograrlo, fundieron sus joyas de oro y construyeron un becerro de oro. La impaciencia del pueblo los llevó a acudir a Aarón, quien asumió la responsabilidad de servir como su líder espiritual en lugar de Moisés. Aarón obedeció y transformó las joyas de oro en un becerro dorado, esculpido, lo cual estaba expresamente prohibido. Luego comenzaron a entregarse al libertinaje, adorando al ídolo y participando en comportamientos inmorales como comer, beber y jugar. Entonces el Señor le habló a Moisés: «Baja de inmediato, porque tu pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido y se ha apartado rápidamente del camino que les ordené. Se han hecho un becerro fundido y lo han adorado y sacrificado, diciendo: Este es tu Dios, oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto». Éxodo capítulo 32 versículos 7 y 8. El descenso de Moisés de la montaña con las 2 tablas del testimonio lo encontró junto a Josué en el camino y llegó al pueblo mientras celebraban su festín idolátrico y sensual. En un arrebato de justa ira, Moisés rompió las tablas de la ley como testigo de lo que el pueblo ya había hecho. Éxodo capítulo 32 versículos 31 al 34. Después Moisés regresó ante el Señor y expresó: «Oh, qué gran pecado han cometido estas personas. Se han hecho dioses de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito». El Señor respondió a Moisés: «A quien haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo al lugar del que hablé, y mi ángel irá delante de ti». Este episodio refleja la profunda preocupación de Moisés por el pecado de Israel. A pesar de la gravedad del pecado del pueblo, Moisés imploró por su perdón, demostrando una súplica a la misericordia y gracia de Dios. Moisés estaba dispuesto a ser condenado como sacrificio por su pueblo pecador si Dios se negaba a perdonar. Aunque Dios rechazó la solicitud de Moisés, esta experiencia anticipaba el sacrificio de alguien mayor que Moisés, Jesús, quien finalmente se daría a sí mismo por el pueblo, brindando una expiación completa y total. Dios aceptó perdonar a la nación, pero reservó el derecho de juzgar a los pecadores individuales. Así prometió guiar a Israel y mantener su presencia con ellos, enviando su ángel delante de Moisés. Segundo punto: Moisés y el ídolo de Neust. Los textos bíblicos de los libros de los Reyes se refieren a una representación de una serpiente enroscada alrededor de un poste como Neust. Esta imagen se menciona en el libro de Números. Después de que el pueblo fuera liberado de Egipto, comenzaron a quejarse a Dios sobre sus condiciones de vida. En respuesta a sus quejas, Dios envió serpientes venenosas entre ellos, lo que resultó en la muerte de muchos. Como respuesta a la oración de Moisés, Dios ordenó que se erigiera una serpiente de bronce en un poste y prometió que cualquiera que mirara a la serpiente de bronce
sería sanado de las mordeduras de serpiente. Los israelitas comenzaron a adorar la serpiente de bronce que Moisés había hecho. En algún momento entre los tiempos de Moisés y Ezequías, la serpiente de bronce se menciona en relación con las reformas de Ezequías. Sin embargo, la adoración de Neust podría haber comenzado mucho antes de Ezequías. Según Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ezequías eliminó los lugares altos de culto pagano, derribó imágenes piedras conmemorativas y cortó los aserim. También rompió la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta entonces los israelitas habían quemado incienso ante ella, y la llamaron Neust, una escultura de bronce. A pesar de que la serpiente de bronce originalmente había sido un medio de curación milagrosa, se convirtió en un objeto de adoración, lo cual era una flagrante desobediencia a los mandamientos de Dios. Es interesante notar que la traducción literal de la palabra Neust es pieza de bronce, lo que sugiere que Ezequías le dio ese nombre para recordar a la gente que era simplemente una pieza de bronce sin ningún poder real. Incluso en la situación registrada en Números 21 fue Dios quien trajo la curación, no Neust. Una poderosa lección que todos debemos aprender de Neust es que incluso las cosas y personas buenas tienen el potencial de convertirse en ídolos en nuestras vidas. Toda nuestra adoración, alabanza y gratitud deben dirigirse exclusivamente hacia Dios, sin importar cuán asombrosa sea su historia. Tercer punto. ¿Por qué Dios estuvo a punto de acabar con la vida de Moisés? En Éxodo. El episodio de la zarza ardiente es fundamental en la historia de Moisés, ya que Dios lo escogió para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Canaán Moisés también es conocido como el dador de la ley y el mediador de los antiguos pactos. En ese encuentro crucial con Dios en la zarza ardiente, Moisés recibió el llamado divino para ser el salvador de su pueblo. El Señor prometió a Moisés que liberaría a los israelitas de Egipto y los conduciría a una tierra de abundancia. 40 años después de haber huido a Madián, Moisés regresó a Egipto por mandato divino, llevando consigo a su esposa Séfora y sus hijos Gersón y Eliezer. Sin embargo, antes de que Moisés pudiera entregar el mensaje de Dios, tuvo que aprender la obediencia por sí mismo. Moisés había fracasado en la circuncisión de su propio hijo, ya fuera Gersón o Eleazar, posiblemente debido a la oposición de Séfora. Éxodo, capítulo 4, versículos 24 al 26. En un campamento nocturno en el camino, el Señor se encontró con Moisés y buscó quitarle la vida. Séfora tomó un pedernal y realizó la circuncisión de su hijo, arrojando el prepucio a los pies de Moisés diciendo: «Ciertamente eres un esposo de sangre para mí». Moisés permitió que esto sucediera en ese momento y se denominó a sí mismo esposo de sangre debido a la circuncisión. La naturaleza exacta de la transgresión de Moisés no se especifica claramente en Éxodo capítulo 4 versículos 24 al 26, pero las circunstancias circundantes arrojan luz sobre el incidente. La circuncisión era un rito sagrado que simbolizaba el pacto de Dios con su pueblo elegido, y Moisés pareció pasar por alto este mandamiento, posiblemente influenciado por la oposición de Séfora. La ira de Séfora podría haberse originado en su aversión a la circuncisión. Ella pudo haber convencido a Moisés de no circuncidar a su hijo, lo que explicaría su enfado. Según su percepción, derramar la sangre de su hijo había salvado la vida de su esposo. Dios estuvo a punto de quitarle la vida a Moisés, porque él iba a ser el líder encargado de enseñar la ley de Dios a los israelitas, pero había quebrantado ese mandamiento. Dios buscó matarlo para mostrar la seriedad de su juicio y la necesidad de rectificar el pecado. Moisés no era adecuado para servir como líder espiritual debido a su pecado sin resolver, y esto debía corregirse antes de que pudiera cumplir su misión correctamente. Cuando Séfora realizó la circuncisión, Dios lo dejó ir. En el cuarto punto nos enfrentamos a la situación en la que Moisés no obtuvo el permiso para ingresar a la tierra prometida. A veces las consecuencias pueden parecer desproporcionadas al error cometido inicialmente. La acción de Moisés al golpear una roca en el desierto debido a su frustración con los israelitas
podría no parecer una razón justa para que se le impidiera entrar en la tierra que Dios había prometido a Israel. A pesar de sus notables logros como presenciar las 10 plagas, liderar la liberación de Israel de Egipto a través del Mar Rojo, recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí y obtener victorias en numerosas batallas, surge la pregunta de por qué un solo acto de golpear una roca en Meriba resultó en esta grave consecuencia. La situación se desencadenó cuando los israelitas se quejaron a Moisés por la falta de agua y pusieron a prueba al Señor Moisés, enfrentando la frustración. Clamó al Señor en busca de ayuda expresando su dilema. ¿Qué haré con este pueblo? Están a punto de apedrearme. En respuesta, el Señor le dio a Moisés instrucciones específicas. Pasa delante del pueblo y lleva contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y ve. Estaré delante de ti allí en la roca en Horeb, y deberás golpear la roca para que de ella brote agua y el pueblo pueda beber. Moisés siguió las instrucciones y ante la mirada de los ancianos de Israel, golpeó la roca, lo que resultó en la fluidez del agua. Éxodo capítulo 17 versículos del 4 al 6. Este episodio, en esencia, representó a los israelitas acercándose a Moisés, con un problema y Moisés buscando a Dios para obtener una solución. Dios proporcionó instrucciones específicas a Moisés, y al seguirlas, el agua comenzó a fluir de la roca. Sin embargo, es crucial considerar lo que ocurrió en el incidente posterior, conocido como la segunda Meriba, cuando Moisés se frustró y desobedeció a Dios. Este segundo milagro se encuentra en Números capítulo 20. En este relato, los israelitas llegaron al desierto de Sin cerca de Kadesh y nuevamente se quejaron a Moisés debido a la falta de agua. Números capítulo 20 versículos del 1 al 13. La congregación expresó su descontento y preguntó por qué habían sido llevados a un lugar desolado sin alimento ni agua. Moisés y Aarón buscaron la presencia de Dios y siguiendo las instrucciones divinas. Moisés fue instruido a tomar la vara y hablarle a la roca delante de la congregación para que diera agua. Sin embargo, en lugar de hablarle a la roca, Moisés la golpeó 2 veces en un arrebato de ira, desobedeciendo el mandato divino. A pesar de su desobediencia, el agua fluyó abundantemente. Dios, en su respuesta, reprendió a Moisés y a Aarón, indicando que no habían confiado en él ni lo habían santificado ante los hijos de Israel. Como consecuencia, Dios anunció que Moisés y Aarón no llevarían a la asamblea a la tierra prometida. La razón detrás de esta severa consecuencia radica en que Dios buscaba preservar la imagen de la roca como símbolo de Cristo, quien fue sacrificado una vez por todas por nuestra salvación. Moisés, al golpear la roca en lugar de hablarle, distorsionó esta imagen y tergiversó la representación de la obra única de Cristo. Dios castigó a Moisés para asegurarse de que se comprendiera correctamente la imagen de la roca y el camino hacia la salvación que solo puede lograrse mediante la obra redentora de Jesús. Luego la congregación de Israel llegó al desierto de Sin en el primer mes del 40º año, después de su salida de Egipto. El pueblo habitaba en Kadesh cuando Miriam falleció y fue sepultada. En este momento, la falta de agua se convirtió en un problema crítico que llevó a la congregación a confrontar a Moisés y a Aarón. El pueblo contendió con ellos expresando su desesperación y amargura. Decían que preferían haber perecido junto con sus hermanos, que murieron ante el Señor, en lugar de ser conducidos por Moisés a este árido desierto para enfrentar la muerte tanto ellos como su ganado. Cuestionaban por qué habían sido sacados de Egipto solo para ser llevados a este inhóspito lugar donde no encontraban alimento ni agua. La situación llevó a Moisés y a Aarón a buscar la presencia de Dios postrándose ante el tabernáculo de reunión. En respuesta a la oración de Moisés y Aarón, la gloria y el esplendor del Señor se manifestaron ante ellos, y Dios habló directamente a Moisés. Dios instruyó a Moisés a tomar la vara y reunir a la congregación, incluyendo a su hermano Aarón. Luego debían hablar a la roca en presencia de todos, y la roca proveería agua para que bebieran tanto la congregación como su ganado. Moisés siguió las órdenes del Señor,
y frente a la asamblea exclamó: «Escuchen, rebeldes, ¿acaso debemos sacar agua de esta roca para ustedes?». Luego, en un arrebato de ira, Moisés alzó su mano y golpeó la roca 2 veces con su vara, en lugar de hablarle a la roca como el Señor le había indicado. Como resultado de su desobediencia, el agua brotó en abundancia, y tanto la congregación como su ganado bebieron. Sin embargo, el Señor reprendió a Moisés y a Aarón, alegando que no habían demostrado la fe necesaria para tratarlo como santo ante los hijos de Israel. Como consecuencia de su acto de desobediencia y falta de fe, el Señor declaró que Moisés y Aarón no serían los encargados de guiar a la asamblea a la tierra prometida. Esta es la historia de las aguas de Meriba, donde los hijos de Israel contendieron con el Señor y donde Él manifestó su santidad entre ellos. A primera vista, este castigo severo puede parecer desproporcionado considerando los desafíos y las pruebas constantes que Moisés enfrentó por parte del pueblo de Dios. Parece que Dios está tomando medidas extremas contra Moisés. Sin embargo, al analizar la situación con mayor detalle, se revela que Dios estaba preservando la imagen de la roca como un símbolo de Cristo y la obra única de salvación que Él realizó. La desobediencia de Moisés al golpear la roca, en lugar de hablarle a ella, distorsionó esta imagen y tergiversó la representación de la obra redentora de Cristo. Como resultado, Dios castigó a Moisés para asegurarse de que la imagen de la roca y el camino hacia la salvación se entendiera correctamente. Dios estaba enfatizando que la entrada a la tierra prometida, es decir, la salvación no se logra mediante obras o acciones humanas, sino únicamente a través de la obra de Jesucristo. Considerando que Moisés había sido un obediente seguidor de las instrucciones de Dios, hasta ese momento, uno podría cuestionar si Dios podría haber pasado por alto su deslizamiento. Sin embargo, es crucial entender que el primer acto de golpear la roca en Éxodo 17 tenía una profunda simbología que prefiguraba a Cristo. Esta conexión se encuentra en 1 Corintios 10 del 1 al 5, donde se establece que nuestros antepasados bajo la guía de Moisés compartieron experiencias espirituales significativas, incluyendo su paso bajo la nube y el mar, su bautismo en Moisés, su alimentación con el mismo alimento espiritual y su bebida de la misma bebida espiritual. Esta bebida provenía de una roca espiritual que los acompañaba, siendo esta roca una representación de Cristo. Sin embargo, a pesar de esta significativa simbología, Moisés desobedeció a Dios en el incidente posterior en Números 20 al golpear la roca en lugar de hablarle, lo que se convirtió en su segundo acto de golpear la roca. La intención de Dios era que la roca en el desierto simbolizara a su Hijo Jesucristo, quien sería sacrificado una sola vez para traer la salvación a todos. Esta imagen se refleja en las numerosas referencias en los Salmos e Isaías, así como en la enseñanza del libro de Hebreos, que enfatiza que Cristo murió una vez y para siempre como el único sacrificio necesario para el perdón de los pecados. Por lo tanto, en la escena de Éxodo 17, Dios tenía la intención de que Moisés golpeara la roca en el desierto solo una vez como un símbolo de que Jesús sería sacrificado una sola vez para asegurar nuestra salvación. Al desobedecer y golpear la roca nuevamente en Números 20, Moisés distorsionó esta importante imagen, lo que llevó a su castigo. Dios estaba enfatizando que la entrada a la tierra prometida, es decir, la salvación no se logra mediante obras repetidas, sino a través de la obra única y completa de Jesucristo como nuestro Redentor y roca espiritual. Posteriormente, en Números 20, Dios específicamente ordenó a Moisés que hablara a la roca, preservando así la imagen simbólica creada en Éxodo 17. Sin embargo, cuando Moisés, en lugar de hablarle a la roca, la golpeó nuevamente en un arrebato de ira, distorsionó esa imagen crítica. Esta distorsión habría confundido la representación simbólica que Dios había establecido previamente. Dios quería que la gente entendiera que Cristo, simbolizado por la roca, no debía ser sacrificado repetidamente para nuestra salvación. Por lo tanto, Dios castigó a Moisés para asegurarse de que la enseñanza y la representación correctas se mantuvieran intactas. Al negarle a Moisés la entrada a la tierra prometida,
Dios dejó claro que la entrada a la salvación, es decir, la tierra prometida espiritual, no se alcanza mediante obras repetidas como las de Moisés, sino solo a través de la obra única y completa de Jesús, cuyo nombre es Yeshua o Jesús. Cuando Dios instruyó a Moisés a hablar a la roca para proporcionar agua a la nación, la respuesta impulsiva de Moisés en forma de enojo en lugar de compostura resultó en su castigo y en la confirmación de esta importante lección sobre la salvación. Número 5. Los magos conocidos como Yanes y Jambres protagonizaron un enfrentamiento con Moisés, que se relata en los capítulos 7 y 8 del libro de Éxodo. Este conflicto se produjo cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón de Egipto para exigir la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud, con el propósito de respaldar su mensaje y autoridad divina. Moisés y Aarón realizaron una serie de milagros asombrosos. Moisés ocupó un lugar excepcional en la historia debido al gran número y la diversidad de prodigios milagrosos que llevó a cabo. Su poder y autoridad sobresalieron y se considera que ningún otro profeta en Israel ha igualado su extraordinario legado en términos de milagros y su liderazgo en la historia de Israel. Aunque en la historia de Israel hubo notables gobernantes, líderes, profetas y sacerdotes, antes de la llegada de Jesucristo, el Mesías, ningún individuo había ocupado todos estos roles de manera tan gloriosa como lo hizo Moisés. No obstante, a pesar de sus impresionantes milagros, Moisés se encontró con la oposición de los magos conocidos como Janes y Jambres. Dios instruyó a Moisés y a Aarón que presentaran una señal milagrosa en su primer encuentro con el faraón. Para cumplir con esta instrucción, Aarón lanzó su vara al suelo, y ésta se transformó en una serpiente. El faraón, anticipando que requeriría una señal, convocó a sus propios magos, cada uno de los cuales logró transformar sus varas en serpientes, desencadenando un enfrentamiento entre las serpientes de Aarón y las de los magos egipcios. La serpiente de Aarón devoró las serpientes producidas por los magos, lo que debió interpretarse como una advertencia ominosa para la corte del faraón. Este enfrentamiento se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículos 8 al 13. En ese momento el Señor instruyó a Moisés y a Aarón que realizaran un milagro para demostrar su autoridad al faraón. Siguiendo las instrucciones divinas, Aarón tomó su vara y la lanzó delante de Faraón, convirtiéndola en una serpiente. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, llevaron a cabo el milagro tal como el Señor les había ordenado. Aarón lanzó su vara delante del faraón y sus siervos, y ésta se convirtió en una serpiente. Ante este prodigio, el faraón llamó a los sabios magos, adivinos y hechiceros expertos en brujería de Egipto. Estos magos y sacerdotes también realizaron el mismo acto utilizando sus artes secretas y encantamientos, convirtiendo sus varas en serpientes. Sin embargo, la vara de Aarón devoró las varas de los magos. A pesar de este impresionante milagro, el corazón del faraón se endureció y no escuchó a Moisés y a Aarón tal como el Señor había predicho. Los magos del faraón tuvieron éxito en replicar los milagros realizados por Moisés y Aarón en 2 ocasiones posteriores, igualando los signos que les habían mostrado. La primera plaga que Moisés desencadenó sobre los egipcios fue la plaga de la sangre. Los magos también pudieron convertir el agua en sangre, imitando el milagro realizado por Moisés en el río Nilo. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 7, versículos 19 al 22. Así Moisés y Aarón llevaron a cabo las instrucciones del Señor, tal como se les había ordenado. Aarón alzó su vara y golpeó las aguas del Nilo ante la presencia del faraón y sus siervos. En un asombroso acto, todas las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Como consecuencia, los peces que habitaban en el Nilo perecieron y un fétido olor se apoderó de la región. La sangre se extendió por toda la tierra de Egipto, lo que hizo que los egipcios no pudieran beber agua del Nilo debido a su contaminación. Sin embargo, los sacerdotes y magos de Egipto también llevaron a cabo esta transformación utilizando sus artes ocultas. A pesar de presenciar estos portentos, el corazón del faraón se endureció y no les dio oídos tal como había predicho el Señor.
Esta respuesta de los magos fue insensata y perturbadora. En lugar de buscar aliviar la maldición que había caído sobre el pueblo de Egipto, decidieron empeorar la situación al convertir aún más agua en sangre. Su enfoque era oscuro y retorcido y no ofrecía ayuda a su pueblo. En cambio, parecían estar interesados en demostrar su propio poder en lugar de ayudar a aquellos que sufrían bajo esta plaga. Sus acciones reflejaron una comprensión distorsionada de la situación y lamentablemente no contribuyeron a la solución del problema. La segunda plaga que afectó a los egipcios fue una invasión de ranas, y los magos empeoraron aún más la situación al conjurar ranas adicionales en lugar de buscar una solución. Sin embargo, después de esta plaga, la autoridad de los magos se vio limitada, ya que no pudieron replicar las plagas subsiguientes y reconocieron que estaban presenciando el poder divino en las señales realizadas por Moisés. Éxodo, capítulo 8, versículo 19, relata que en ese momento los magos declararon ante el faraón que lo que estaban presenciando era la obra sobrenatural de Dios. A pesar de esta declaración, el corazón del faraón se mantuvo obstinado y no les prestó atención tal como el Señor había anticipado. Los magos egipcios habían recibido de Satanás la capacidad de emular algunas de las señales milagrosas realizadas por Dios a través de Moisés y Aarón. ¿Cómo lograron estos magos egipcios llevar a cabo estas asombrosas hazañas? En primer lugar, aunque su poder no se comparaba al poder de Dios, Satanás, que una vez fue uno de los ángeles más poderosos de Dios, tiene la capacidad de engañar, imitar milagros e incluso prever el futuro con cierto grado de precisión. No obstante, la fuerza de Dios finalmente prevaleció sobre los planes de estos hechiceros egipcios. No pudieron replicar la plaga de los piojos, lo que resalta la supremacía del poder divino sobre los poderes oscuros. Aunque aquellos que obran en la oscuridad pueden llevar a cabo milagros, la fortaleza de Dios es lo suficientemente grande como para superar con facilidad la influencia de Satanás. Los milagros pueden demostrar que algo es sobrenatural, pero no necesariamente prueban su veracidad. Los magos egipcios eran individuos inteligentes y bien versados en su conocimiento. Sin embargo, Pablo notó que carecían de la sabiduría que proviene de Dios. Algunos de nosotros quedamos impresionados por cualquier poder espiritual auténtico sin reflexionar adecuadamente sobre la posibilidad de que ese poder genuino pueda tener una fuente maliciosa en lugar de divina. Incluso si un nuevo poder parece tener las respuestas que hemos estado buscando, no debemos ser engañados por él, ya que las fuerzas demoníacas pueden disfrazarse como ángeles de luz. Moisés es el único individuo que Dios eligió mantener en secreto los detalles de su fallecimiento. Moisés ascendió a las alturas del monte Nebo, mientras el pueblo de Israel acampaba en las llanuras de Moab. Desde allí Moisés tuvo una visión clara de toda la tierra prometida hasta llegar a la costa del mar occidental. Este episodio se encuentra en Deuteronomio capítulo 34 versículos del 1 al 3. En ese momento Moisés subió desde las llanuras de Moab al monte Nebo a la cima de Pisga, que se encuentra frente a Jericó. El Señor le mostró toda la tierra prometida desde Galaad hasta Dan, abarcando Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la región de Judá hasta el mar occidental, es decir, el mar Mediterráneo, y también el Negev y el valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Es digno de destacar el honorable título que Moisés ostenta como el siervo del Señor, un ejemplo que resplandece a lo largo de su vida. Moisés trabajó incansablemente en todas sus tareas, ya que confiaba en Dios para recibir sus instrucciones. Como un verdadero siervo esperaba las órdenes de su maestro y se esforzaba por seguirlas diligentemente. Siguiendo el ejemplo que le fue presentado en la montaña sagrada, Moisés, en su papel de siervo, demostraba un compromiso absoluto hacia Dios. No permitía que sus responsabilidades lo abrumaran ni las descuidaba. Moisés tenía una profunda reverencia por el nombre del Señor, una lealtad inquebrantable hacia la causa del Señor y una firme fe en la palabra del Señor. Sin embargo, a pesar de ser un siervo tan devoto de Dios, Moisés estaba destinado a enfrentar la misma realidad que la mayoría de los seres humanos.
La muerte. Solo 2 personas en la historia bíblica pudieron evitar la experiencia de cruzar el río de la muerte para entrar en las moradas de gloria, y Moisés no fue una de ellas. Al final de su vida, Dios permitió que Moisés tuviera una visión de la tierra por la que había liderado a los israelitas. Después de salir de Egipto, Moisés ascendió al monte Nebo desde las llanuras de Moab hasta la cima de Pisga. Pisga es un lugar al que todos nosotros en algún momento también debemos llegar para reunirnos con nuestros antepasados y ascender con la misma disposición que Moisés. La manera en que Moisés, el siervo de Dios, falleció es notablemente singular. Las circunstancias que rodearon su muerte fueron extraordinarias. El monte Pisga tiene una cumbre que se eleva a 4.500 pies, casi una milla. Pocos hombres de 120 años podrían escalar una montaña tan alta y sobrevivir para contarlo, pero Moisés logró esta hazaña escalándola a mano, sin necesidad de un camino amplio. De todos modos, el destino de todos nosotros es atravesar nuestra propia versión de este Pisga y ser reunidos con nuestros antepasados con la misma disposición que demostró Moisés, el fiel siervo de Dios. Si te preguntas en qué estado se encontraba Moisés durante esta proeza, te lo explicaré. Imagina a Moisés, que tenía casi 125 años, subiendo con entusiasmo a la cima de un pico de 4.500 pies de altura, casi una milla. Una vez en la cima, Moisés no se entregó a la autocompasión. La escena extraordinaria lo mostraba como un hombre de Dios de pie, solo en la cima de la montaña, contemplando una vista extendida de la tierra de Canaán debajo de él. Moisés no fue tomado por sorpresa, ya que su muerte había sido predicha mucho tiempo atrás. Moisés tenía conocimiento de que su partida se acercaba. Es importante destacar que aunque la muerte de Moisés demostró la sabiduría amorosa de Dios, la forma en que murió también refleja la gracia de Dios en abundancia. Después de que se le aseguró a Moisés que moriría, nunca expresó quejas ni oraciones en contra de su destino. Su muerte marcó la culminación de su vida, y Moisés tenía plena conciencia de que había cumplido su propósito, que era liderar al pueblo a través del desierto. Además, murió en la mejor compañía posible. Algunos hombres encuentran su muerte de manera más apropiada en paz con su destino. En la compañía de sus hijos, enraizado en sus responsabilidades y lazos familiares, algunos hombres encuentran la culminación de sus vidas, y cuando llega el momento de cerrar sus ojos, lo hacen en paz. Sin embargo, en el caso de Moisés, no tuvo una verdadera familia a su lado. En ese momento Moisés falleció de acuerdo con la palabra del Señor, una vida que abarcó 120 años, sin la necesidad de anteojos, 1 siglo y 1/5 de siglo, sin requerir muletas. Moisés nunca pasó sus últimos años en la pasividad de una mecedora, aplicándose ungüentos y consumiendo remedios. Pero lo más notable se encuentra en el versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 34, que arroja luz sobre la excepcional trayectoria de Moisés. El lugar de su sepultura fue en el valle en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Sin embargo, hasta el día de hoy, nadie conoce la ubicación exacta de su tumba. Es asombroso reconocer que Dios mismo fue quien enterró a Moisés, convirtiéndolo en la única persona en la Biblia de la que se afirma esto. ¿Te habías percatado de este detalle? Número 6. La ubicación de su cuerpo sigue siendo un misterio, ya que el Señor ocultó deliberadamente su tumba. ¿Qué motivó esta decisión? La razón detrás de esto radica en que la tumba de Moisés podría haberse convertido en un lugar de peregrinación y adoración continua. Si su ubicación fuera conocida, la gente podría estar aún hoy trazando rutas hacia el monte Nebo, erigiendo santuarios, vendiendo recuerdos e incluso instalando un tranvía hasta allí, todo mientras proclamarían a viva voz el lugar de sepultura de Moisés. El Señor consideró que era fundamental evitar que esto ocurriera, y esa es la razón por la que ocultó su tumba. La importancia de esta decisión fue tan significativa que incluso desencadenó un enfrentamiento celestial en el que Moisés, según se menciona en Judas 9, tuvo una disputa con Satanás acerca de su cuerpo. Aunque no se proporciona una descripción detallada de este evento, en Judas 9 se nos cuenta que Miguel el arcángel, quien estaba involucrado en la disputa, se abstuvo de proferir acusaciones injuriosas
y en cambio apeló al Señor para que reprendiera a Satanás. Este evento relatado en Judas plantea la pregunta de cómo se obtuvo esta información. Al no encontrarse en ningún otro lugar de la Biblia, algunos sugieren que pudo haber sido transmitida oralmente o a través de revelación divina. La historia de la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás con respecto al cuerpo de Moisés es un relato intrigante y enigmático. Aunque no podemos afirmar con certeza la veracidad de esta tradición, es interesante considerar sus posibles implicaciones. La pregunta que surge de inmediato es por qué Satanás estaría interesado en conocer la ubicación del cuerpo de Moisés. Una posible respuesta radica en la idea de que Satanás podría haber planeado utilizar ese conocimiento para su propio beneficio, quizás construyendo un santuario o un lugar de adoración que desviara la adoración de Dios hacia una figura humana. La actitud de Miguel, el arcángel en esta historia, es digna de admiración. A pesar de su inmenso poder y su alta posición en la jerarquía celestial, se muestra humilde y sumiso ante la autoridad del Señor. En lugar de emitir un juicio precipitado sobre la disputa, Miguel invoca la reprensión del Señor. Esto nos enseña una lección importante sobre la sumisión y la obediencia. Incluso aquellos que poseen gran fortaleza y autoridad deben reconocer la supremacía de Dios y someterse a su voluntad. La sumisión de Miguel al Señor no disminuye su propia fortaleza ni su posición como arcángel. Su poder sigue siendo indiscutible, como lo demuestra su papel en otros pasajes bíblicos, como en el libro de Apocalipsis, donde desempeña un papel crucial al expulsar a Satanás del cielo. Este episodio también resalta la importancia de la confrontación cuando es necesaria. Aunque no es algo que disfrutemos a veces, las disputas y los desacuerdos son esenciales para rectificar, purificar y unificar a una comunidad. En este caso, la disputa entre Miguel y Satanás podría haber tenido un propósito más grande de lo que podemos comprender, quizás como parte del plan divino para preservar la integridad y la adoración pura en la comunidad de creyentes. Número 7. Moisés se encuentra con Jesús durante un evento crucial conocido como la Transfiguración de Jesús, el cual es mencionado en cada uno de los evangelios como un momento de gran importancia en la vida de Jesús y una prueba de su divinidad. Jesús decide llevar consigo a 3 de sus seguidores más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a una montaña elevada. Este acontecimiento tiene lugar después de que Jesús realizara una serie de milagros y predijera su propia muerte. En esta escena de la transfiguración, algo extraordinario ocurre. La apariencia de Jesús se transforma de manera asombrosa y resplandece con una luz deslumbrante. Como se relata en el Evangelio de Mateo, Mateo 17:2, fue transfigurado delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Esta luminosa manifestación de Jesús revela de manera impactante la presencia del reino de Dios en su persona, demostrando así su divinidad y conexión con el pueblo. El círculo íntimo de discípulos que fue testigo de esta revelación profunda pudo presenciar la identidad de Jesús de una manera nunca antes vista. Además, durante la transfiguración, 2 figuras trascendentales del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, aparecieron. La presencia de Moisés simboliza la ley, mientras que Elías representa a los profetas, ambos dando testimonio de Jesús como el Mesías que cumple y supera el Antiguo Testamento. Moisés es considerado uno de los más grandes líderes del pueblo judío debido a su papel en la entrega de la ley por parte de Dios. Sin embargo, en esta escena, Jesús se revela como superior a Moisés, ya que encarna la plenitud de la ley y los profetas, consolidando así su posición única y divina. Moisés es ampliamente reconocido como el arquetipo del profeta, y Elías es visto como el precursor del Mesías. El libro de Malaquías, en su capítulo 4, versículos del 4 al 6, hace referencia tanto a la entrega de la ley por medio del siervo de Dios Moisés, como al envío del profeta Elías, como preludio al inminente día del Señor. Su presencia en la montaña junto a Jesús resalta la majestuosidad de Jesús
como el único que merece ser llamado el Hijo de Dios, superando así a ambos, Moisés y Elías. La nube que simboliza la presencia divina de Dios apareció ante Moisés en el monte Sinaí, y su esplendor, conocido como Shekinah, llenó el tabernáculo. Además, la nube de la presencia de Dios guió a los israelitas durante su travesía en el desierto, y la nube de la gloria del Señor llenó el templo de Salomón. Sin embargo, Jesús ha cumplido tanto la ley como las profecías, demostrando su superioridad sobre Moisés y Elías. Las revelaciones de Moisés y Elías finalmente apuntan a Jesús como su cumplimiento, ya que Jesús es el Hijo encarnado de Dios y el profeta supremo que cumple las profecías de Moisés. En este momento, los discípulos deben enfocar su atención únicamente en Jesús, tal como Moisés y Elías hubieran preferido. Esto se debe a que Jesús es el cumplimiento y el significado último de sus enseñanzas. Los discípulos deben escuchar a Jesús para entender completamente su misión mesiánica. En ese momento, cuando los discípulos alzan la vista, lo único que ven es a Jesús, y eso es lo correcto, ya que Él es el objetivo principal y el cumplimiento de todas las Escrituras. Este punto nos lleva a un episodio clave en la vida de Moisés, cuando buscó la presencia directa de Dios para guiar a su pueblo hacia la anhelada tierra prometida, como se relata en el libro del Éxodo, capítulo 33, versículos 12 al 17. Moisés, en su papel de líder y guía espiritual, planteó sus inquietudes al Señor de manera franca y sincera. Expresó su preocupación por no saber quién sería enviado con él y el pueblo en esta trascendental misión. En su diálogo con Dios, Moisés reconoció la gracia que había hallado ante los ojos divinos. Solicitó con humildad y anhelo que Dios le mostrara sus caminos para poder conocerlo más profundamente y al hacerlo encontrar aún más favor a los ojos del Altísimo. Este pasaje revela la profunda relación entre Moisés y Dios, basada en la confianza y la búsqueda constante de comprender los propósitos divinos. Un aspecto esencial de la conversación de Moisés con Dios fue su preocupación por la presencia divina. Moisés comprendía que la presencia de Dios era crucial para distinguir a su pueblo entre todas las naciones de la tierra. Era consciente de que la compañía de Dios era un distintivo único y necesario para guiar a Israel en su travesía hacia la tierra prometida. Finalmente, Dios respondió a la solicitud de Moisés y aseguró que su presencia lo acompañaría. Dios conocía a Moisés por su nombre, lo que resalta la relación personal entre ambos. La respuesta divina garantizó a Moisés que no estaría solo en su liderazgo y que encontraría el descanso en la compañía del Señor. Este episodio refleja una conversación íntima y significativa entre Moisés y Dios, donde la sinceridad y la humildad de Moisés se unen con la gracia y la misericordia de Dios. Además, subraya la importancia de la presencia divina en la vida de Moisés y en el viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El 8 nos conduce a un momento crucial en la vida de Moisés, cuando expresó su deseo de que la presencia de Dios acompañara a los israelitas en su travesía hacia la tierra prometida. Esta solicitud surgió después de que Dios prometiera enviar un ángel para guiar al pueblo, una oferta que no satisfizo por completo a Moisés. Él anhelaba la presencia directa de Dios, no simplemente la intermediación de un ángel. Moisés buscaba comprender más profundamente la naturaleza de este ángel mencionado por Dios. Quería claridad sobre quién era exactamente este ser celestial y cuál sería su papel en el viaje de los israelitas. Su búsqueda de respuestas revela su ferviente deseo de estar en comunión directa con Dios, en lugar de depender únicamente de un mensajero divino. Además, Moisés solicitó a Dios que le revelara sus caminos, una petición que el Señor concedió. En el libro del Éxodo, capítulo 34, versículos 5 al 7, se narra cómo el Señor descendió en una nube y proclamó su nombre y carácter. Dios se presentó como el Señor Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad. Esta revelación enfatizó la naturaleza compasiva y perdonadora de Dios, así como su fidelidad y justicia.
El encuentro de Moisés con Dios en la zarza ardiente, sus observaciones de los actos poderosos de Dios en la liberación de Israel y su dedicación en pasar 40 días y noches en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, muestran la profunda relación y experiencia espiritual de Moisés con el Señor. Su búsqueda de la presencia divina y comprensión de los caminos de Dios reflejan su deseo constante de conocer más profundamente al Todopoderoso y liderar al pueblo de Israel de acuerdo con su voluntad. En el monte Sinaí, Moisés experimentó un encuentro significativo con Dios. Durante ese tiempo él fue testigo de las señales y maravillas de Dios, pero su anhelo más profundo era establecer una relación personal con el Todopoderoso. Este deseo de tener una comunión cercana con Dios era más valioso para él que todas las obras milagrosas y bendiciones que había presenciado y experimentado. La búsqueda de una relación personal con Dios es la máxima bendición que cualquier ser humano puede aspirar a alcanzar. En el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 3 se establece claramente que la verdadera vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Dios envió Moisés en su profundo anhelo espiritual. Deseaba esa vida eterna basada en un conocimiento íntimo del Creador. Dios respondió a la solicitud de Moisés de manera grata y generosa, declarando: «Mi presencia irá contigo». La singularidad de la palabra «tú» en hebreo enfatiza que el Señor tenía un conocimiento personal de Moisés y que Moisés había encontrado gracia ante los ojos de Dios. Sin embargo, Moisés no se conformaba con lo que ya había experimentado. Su anhelo de Dios iba más allá de lo que ya había presenciado Moisés. Como un hombre hambriento, no estaba satisfecho con una comida ligera, anhelaba devorar toda la sabiduría y la revelación que el Señor tenía para ofrecer. Su deseo de conocer más profundamente a Dios lo llevó a hacer una ferviente petición: «Por favor, enséñame tus caminos para conocerte». Moisés entendía y compartía el sentimiento del salmista, que comparó su anhelo por Dios con el bramido de un ciervo sediento en busca de agua. El Salmo 42, versículos 1 y 2, nos presenta una imagen poderosa. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estas palabras ilustran la intensa búsqueda de una comunión profunda con Dios que debería caracterizar a todo corazón creyente. En lugar de ser meros asistentes a la iglesia, Dios anhela ser conocido por aquellos que tienen un ardiente deseo y sed de Él. De hecho, la verdadera vida eterna se encuentra en conocer a Dios, como nos enseña la Escritura. Moisés, un hombre que sirvió como un ejemplo admirable de intercesión y mediación, con Dios temía profundamente al Señor y encontró gracia a sus ojos. Sin embargo, a pesar de su cercana relación con Dios, Moisés entendía que había un mediador aún más grande por venir: Jesucristo. A través de Cristo, los creyentes tienen acceso a los mismos privilegios que Moisés disfrutó. Tenemos el increíble privilegio de conocer a Dios, de ser considerados amigos de Dios y de tener la oportunidad de entablar un diálogo íntimo y personal con Él. En este contexto, Moisés fue audaz en su búsqueda de Dios. Su deseo iba más allá de una relación superficial, anhelaba una revelación más profunda. Moisés se acercó al Señor y le expresó: «Ahora muéstrame tu gloria». En otras palabras, Moisés deseaba ver una manifestación visible de Dios, una revelación tangible de la majestuosidad y la divinidad del Todopoderoso. Anhelaba que Dios se manifestara de una manera que fuera evidente y asombrosa, brindándole una visión más profunda de su gloria. Este pasaje nos plantea una pregunta importante. ¿Estamos conformes con una fe superficial y las prácticas religiosas habituales, o anhelamos constantemente experimentar más de Dios en nuestras vidas? ¿Deseamos captar una visión más completa de la gloria de Dios y sentir su presencia de manera más profunda? Así como Moisés, podemos atrevernos a buscar una comunión más rica y una revelación más profunda de nuestro Dios. En un acto de humildad y reverencia, Moisés hizo una última solicitud especial a Dios: «Ahora muéstrame tu gloria». Esta petición revela la profunda sed que Moisés tenía de experimentar
la magnificencia de Dios en su máxima expresión. Pero ¿qué motivó a Moisés a buscar esta revelación divina? En primer lugar, la misericordia y compasión de Dios desempeñaron un papel crucial. Fue la bondad inquebrantable de Dios la que lo llevó a renovar su pacto con Israel, a pesar de las transgresiones del pueblo. Dios, en su infinita misericordia, deseaba compartir con Moisés una visión más completa de su gloria, una gloria que no lo consumiría. Dios procedió a explicar a Moisés cómo mostraría su bondad y gloria. Usando términos como mano, espalda y rostro, Dios reveló aspectos de su manifestación. Dios es descrito como el único soberano en 1 de Timoteo 6 del 15 al 16, y aunque prometió mostrar su nombre y misericordia, Moisés no podría ver su rostro, ya que nadie puede hacerlo y sobrevivir. Dios protegió a Moisés al mostrarle solo una parte de su gloria. Moisés fue resguardado en una hendidura de la roca mientras la gloria de Dios pasaba. Aunque no pudo ver el rostro de Dios, este encuentro sagrado hizo que su rostro brillara literalmente. Es importante recordar que Dios es un ser espiritual, por lo que términos como mano, espalda y rostro son metafóricos. Este pasaje nos enseña que Jesucristo vino para revelarnos al Padre. Como dijo Jesús: "El que me ha visto a mí, ha visto al Padre". Seguimos buscando conocer más profundamente a Dios en nuestra vida de fe. Hemos desentrañado juntos secretos profundos, explorando las enseñanzas y los misterios que Moisés dejó para nosotros, un legado que trasciende el tiempo. Si este viaje a través de las Escrituras y las revelaciones te ha inspirado, te invito a suscribirte y continuar explorando con nosotros los misterios de la fe.